lo que vos querés comer y elegís el menú, ¿no es cierto? Y le das la carta al mozo y el mozo después te trae el menú. Pero vos le decís, no, yo no quiero el menú, quiero la carta con el menú. ¿Haces eso? O sea, ¿te comés la carta del menú? No, te comés el menú, ¿no es cierto? Ah, bueno, o el QR. ¿Eh? Bueno, no te comes la foto, sino el menú en sí. Amén. Durante 4000 años, delante del pueblo de Dios, solo estuvo la carta del menú. Hasta que llegó el antitipo. Hasta que llegó Jesús, lo prometido, el prometido. Y lo que nosotros estamos leyendo ahora es eso, estamos disfrutando del prometido. Del prometido. El prometido que venía a salvar el pueblo amado y escogido por Dios desde la eternidad y el que venía a destruir, a deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces cuando leemos esta carta estamos leyendo cómo el Espíritu de Dios a través de un apóstol, de un mensajero, de un enviado de Jesús, amén, nos describe cómo se desarrolló y cómo se desarrolla el nuevo pacto. Amén. Estamos descubriendo detalles, información muy gloriosa de lo que es el pacto al que fuimos llamados. Amén. Por eso es tan importante, por eso está lleno de tanta información. Y para la gloria de Dios, es una información que nosotros no podemos manejar de ninguna manera, de ninguna forma. Porque para que la podamos disfrutar, Dios envió la persona que hace posible que la palabra de Dios llegue a nosotros, a nuestra mente, a nuestro espíritu y la haga carne. Que vivamos a Cristo, que es la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando estamos leyendo esta carta, estamos viendo cómo el apóstol de a poquitito nos va a ir llevando a que podamos ver toda la gloria de este nuevo pacto que trajo Jesús. O sea, con la venida del prometido, del hombre que Dios había prometido para salvarnos, el que era necesario que te salve y que me salve, con esa venida venía este pacto porque Dios no trata con los hombres si no hay un pacto. Amén. Dios es el Dios de pactos. Por lo tanto, trata con los hombres siempre a través de un pacto y nos tocó lo mejor de la historia de la redención. Te tocó lo mejor de la historia de la redención. Y lo estamos disfrutando y hace 2000 años que el mundo cristiano, el mundo de Dios, disfruta de Jesús. Por eso es tan importante poder leerla y no es fácil salir. Créanme que yo seguiría hablando del capítulo 1, pero digo, sería redundar en algunas cosas, pero también sé que al repetirlas va quedando más y mejor la palabra de Dios. Amén. Porque no sabemos cuándo vamos a volver a tocarla o si yo voy a volver a tocar esta carta. Entonces quisiera asegurarme que la mayoría de las cosas que están metidas en este primer capítulo las podamos recordar, las podamos aprender, porque es tu fe y mi fe. Amén. Es la forma en que la palabra de Dios describe al Dios que adoramos, al Dios que servimos. Y dijimos que Dios no le delega la imagen de Jesucristo a ningún dibujito, ninguna película. Amén. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios son los que traen la imagen de aquel que nos salvó. La imagen de Dios. Amén. Para que nosotros no tengamos una imagen equivocada. Le decía el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. A ustedes también, cuando les llegó la palabra verdadera del Evangelio, y creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Era la palabra verdadera del Evangelio que era la que traía y la que sigue trayendo la revelación de Jesucristo. Estamos creyendo en una persona que no vemos, que no has visto nunca,
pero con el cual tenés una relación íntima, profunda con Él, al punto que va llenando cada vez más nuestra existencia. Nos levantamos y es imposible no estar pensando permanentemente en Cristo. ¿A cuánto les pasa? Una fe que el Espíritu de Dios trae y que comienza una avanzada de nuestra mente, de nuestro corazón, y cada vez se hace más real, es real, pero en términos de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, cada vez se va haciendo más realidad una comunión que ya nos dio, una relación que ya Dios nos dio, te la dio. Si tenés la fe, tenés esa relación, esa comunión con Dios, que todos los hombres de Dios, todas las mujeres de Dios desearon ardientemente tener antes de Cristo. Por eso el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Solo que necesitamos entender que esto que es Cristo para nosotros, la esperanza de gloria, tiene que ser profundizado, lo tiene que hacer el Espíritu de Dios. Pero vimos que no había opción en el reino de Dios. Es necesario saber, es necesario que vos y yo sepamos, conozcamos. El Espíritu de Dios o Dios no acepta ignorancia en el pueblo de Dios. La podemos tener porque podemos ser nuevos, la podemos tener porque tenemos poca formación e información, pero no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos llenos de ese conocimiento. Dios quiere que vos y yo tengamos un espíritu, un corazón grande para conocer, saber y ser inteligentes para caminar con Dios. Amén. ¿Cuántos desean caminar con Dios llenos de Dios? ¿Saben lo que significa caminar con Dios llenos de Dios? Estar bajo el poder del Espíritu de Dios. Absolutamente bajo el poder del Espíritu de Dios. Y como la palabra de Dios es la espada del Espíritu y ni siquiera el pueblo de Dios está autorizado en sí, el ser humano en sí está autorizado para usar la palabra de Dios, Dios le delegó al Espíritu de Dios usarla en nosotros. La palabra de Dios no puede ser usada por vos y por mí. Tiene que ser usada por el Espíritu Santo en mí y a través de mí. ¿Se entiende? Yo no puedo manejar, no puedo interpretar la palabra de Dios. Dios le delegó al Espíritu Santo darnos la luz de esa palabra o dejarnos saber del poder de esa palabra. Cuando oramos por alguien en el nombre de Jesús, conocemos la indicación de la palabra de Dios que dice que oremos por los enfermos en el nombre de Jesús. Pero el cumplimiento de esa palabra no está en el poder con que nosotros, personalmente, o desde nuestro mérito, o desde nuestra propia fe, lo hacemos, sino lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios. Cuando yo digo de mi fe o de mi fe propia, es la que yo todavía puedo tener como un rezago de esa fe que traemos todos los cristianos cuando venimos a Cristo, desconociendo que la fe que nosotros tenemos es un don de Dios. La fe de Cristo te tiene que ser dada para que vos creas en Cristo. No es la fe de Jesús en el sentido de que Jesús creía. Jesús estaba bajo la autoridad del Padre, Él era Dios. Pero nos referimos a la fe de Cristo como el cuerpo de creencias, el cuerpo de fe que me deja a mí poner mis ojos en el Salvador, en el único y verdadero Salvador que es Cristo. Amén. Por eso es una carta tan importante y estamos viendo detalles que nos ayudan a conocer un poquito más de nuestro Dios. No puedo creer en un Dios que no conozco. Amén. Y la palabra de Dios es la encargada en las manos del Espíritu de Dios de llevarme a esa experiencia de conocer al Señor. Él me conoció a mí y yo estoy en este proceso de conocerlo a Él. Muy bien. Y dijimos que cuando Pablo, después de mostrarles la bendición que el Padre le da al pueblo de Dios, y es una bendición que está con Cristo en los cielos, y es una bendición completa, y que Dios, por la gracia, está adoptándonos como hijos y perdonándonos, y lo hace a través de la redención, que es a través de la sangre, y tiene que ver con la gloria de su gracia, y que esa gracia la hizo sobreabundar
trayendo a nosotros la capacidad a través de la sabiduría que Dios da, de la revelación que Dios da, de ver, de conocer, que Dios se propuso en Cristo reunir el cielo y la tierra, lo visible e invisible, que nos hizo herederos de esa obra, es decir, en eso que Dios comenzó a hacer hace 2000 años y va a terminar en su regreso. Dios te dio una herencia, una parte, estás ahí, ¿no es cierto?, con algo que Dios te dio, así como Dios le prometió a Abraham una tierra, un pueblo, como un tipo o una sombra de una obra mucho más grande que Dios iba a traer a todo el mundo y prometer en Cristo. Dios te dio una parte, un lugar que vos tenés como heredero, como heredera, porque Dios te predestinó conforme a su propia voluntad, a que tengas parte en esa obra de Dios y no te hayas quedado afuera de esa obra de Dios. Yo no sé qué valor tiene eso para vos, amén, pero por eso es bueno leer la palabra y entenderlo, y si no lo entendemos, inmediatamente ir a ChatGPT. Amén. Ir a la inteligencia artificial. ¿No? No. ¿A quién tenemos que acudir? Bueno, nosotros vamos a acudir como Pablo nos va enseñando en la carta. Cuando él escuchó que ellos creían en Jesús y amaban a los hermanos, inmediatamente buscó a aquel que había traído el pacto a cada uno de ellos y les estaba dando la experiencia de creer en Jesús y de amar a sus hermanos, para que Dios continuara con esa obra, pidiéndole que les dé un espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Señor, ahora ellos están preparados, porque ellos creen y se aman, están preparados para la obra que sigue trayendo tu espíritu, para que ellos sepan, amén, de la esperanza a la que fueron llamados, de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y de ese poder que lo llama, ese superpoder que operó en Cristo resucitando de los muertos y llevándolo a la diestra de Dios. Amén. Y nosotros necesitamos saber que tenemos que estar allí, siendo llevados por el Espíritu de Dios en ese camino. Vos y yo tenemos que ver que vamos progresando en ese camino, que no nos quedamos con 2 o 3 cositas, sino que le estamos presentando a Dios, como Pablo lo hizo por esta iglesia, nuestra necesidad de crecer. Señor, dame ese crecimiento, dame esa sabiduría que tiene que ver con tu reino, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaja con nosotros con la palabra ya dada, la palabra implantada, decía Santiago, hoy decía Diego, trayendo abriendo la iglesia, el culto. Amén. Así que nosotros estamos viendo que es una carta muy grande, muy poderosa, y tenemos que pasar tiempo con ella. Amén. No hay opción en el reino de Dios para ser ignorantes. Amén. Es una palabra fuerte. Pero cuando una persona no sabe algo, amén, por lo general no lo sabe. ¿Y cómo la calificarían de eso que no sabe? Es apropiada esa palabra, es fuerte. ¿Cómo le dirían de otra manera que no sea ignorante? Burro. ¿Quién dijo burro? Bueno, para que no seamos burros. Amén. Decile al hermano que tenés al lado, el Señor no quiere que seas un burro. Si te puso cara fea, decile un burrito, una burrita. Amén. A menos que vos y yo tomemos la decisión de no dedicarle tiempo al Señor y nos guste ser burro, yo quiero ser burro. Punto. Burrito, burrito. Amén. Pero no es opción en el reino no saber. Amén. Así que vamos a seguir con esto que Pablo está haciendo. Y dijimos, vamos a leer desde el versículo 19 del capítulo 1, dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creen?
Fíjense la exclusividad del pueblo del pacto de gracia. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay forma de encontrar a Jesús en su plenitud fuera de la iglesia. Todo lo que significa Cristo está en la iglesia. Y yo me encuentro con Cristo cuando me encuentro con una persona que fue redimida por Dios en Cristo, porque esa persona está mostrando o es en sí misma hecha cristiana, por ejemplo, podemos decir, como la gloria de Dios. Amén. Está trayendo la gloria de Dios. Un cristiano muestra la gloria de Dios en sí mismo, con todos los problemas y cosas que pueda tener, los defectos y pecados que haya cometido, se convierte en algo que refleja la gloria de Dios y le da gloria a Dios. Amén. Por eso creo que para los ojos del diablo, para los ojos de los demonios, para los ojos de la gente caída que refleja el corazón de Satanás, un cristiano es algo que aborrecen, porque un cristiano realmente le da gloria a Dios. Es gloria de Dios caminante, respirante, amén, mirante y oyente. Amén. No sé, no existen esas palabras, pero ustedes me entendieron, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Y dice, capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora Pablo nos va a decir lo que significa estar muertos en delitos y pecados. Somos muertos que tenemos una vida, pero fuera de Dios. Una vida que se expresa como vida, pero en realidad muestra la condenación en la cual estábamos. Una persona tiene que saber que está en estas condiciones cuando Jesús no es su Señor, cuando no está en Cristo, está en Adán. Fíjense lo que significa estar en Adán. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El pero de Dios, ahora vamos a llegar hasta ahí. Así que, en términos de lo que el apóstol Pablo está trayendo, para que nosotros podamos entender una definición entre muchas que hace la Biblia de la muerte y de la separación de Dios, o de la muerte, que es la separación de Dios, dice, hablando de los pecados y delitos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hay dos detalles ahí, a ver si los ubican, importantes. Palabras muy importantes que nos describen cómo éramos nosotros cuando estábamos en Adán, cuando no estábamos en Cristo. Andábamos, es una. ¿Y la otra? Fíjense, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hasta allí. ¿Qué es lo que están viendo? Andábamos en otro tiempo. Hay un corte allí, ¿no es cierto? Una cosa fue antes de Cristo y otra cosa fue después de Cristo. Pero hasta que llegó la hora de Cristo para nosotros, nosotros andábamos, nadábamos, vivíamos en esos pecados. Y en nosotros no había otra cosa que andar en pecado. Pero gracias a Dios, eso fue en otro tiempo. Algo que para nosotros pasó para siempre. Y uno puede decir, ay de aquellos que todavía andan en pecado y el tiempo de ellos es ese tiempo.
Y todo el tiempo que ellos vivieron hasta ahí, todo el tiempo que les queda es andar en pecado hasta el final. Pero Dios no quiso eso para vos y para mí. Pero la obra es que Él te dio y me dio vida cuando nosotros estábamos allí andando en pecado todo el tiempo, en otro tiempo. No había nada que le estábamos ofertando a Dios o nada bueno que podíamos estar haciendo delante de Dios. Éramos un pecado andante. Entonces vamos comprendiendo que estos dones, estas bendiciones eternas que Dios nos dio juntamente con Cristo en los lugares celestiales, no las merecemos. Pero la palabra de Dios dice que Él nos dio vida cuando nosotros no le dábamos nada a Dios. Y vamos a ver el fundamento de nuestra salvación ahora. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Miren eso. ¿Qué te deja ver esa figura que está usando Pablo para mostrarnos la forma de ese camino, la forma de esa dirección? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Para nosotros en ese momento no había otra cosa que eso. Para nosotros la vida era la corriente del mundo. ¿Cuánta gente da la vida por estar allí, en la corriente del mundo y para mostrarse bien correntinos? No funcionan mis chistes. Estabas en la corriente, era correntino de la corriente del mundo. Bueno, muy bien. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cómo la seguíamos? La Biblia dice que la seguíamos como esclavos del pecado. Y había una sola corriente. Y la corriente por lo general, si uno ve un río y hay una corriente, por lo general la que domina es la corriente, no lo que es llevado en esa corriente. Amén. Es decir, que estábamos en una condición de la cual no podíamos salir de ninguna manera porque había una fuerza mucho más grande que nos estaba llevando. Pero estábamos de acuerdo, porque nos sentíamos bien estando allí. Por lo general nos sentimos bien cuando podemos compartir la vida con otros y nos ponemos de acuerdo. Amén. Sin embargo, el que nos salvó no estaba de acuerdo con eso y muchas veces nosotros resistimos el llamado a salir de la corriente porque cuando estamos en esa corriente no nos gusta salir de la corriente. Y uno puede ver realmente que la salvación es a través del poder de Dios, la operación del poder de Dios que opera en nosotros que creemos, con una fe que no era nuestra, sino que fue implantada como la palabra y traída a nuestro corazón para que nosotros comencemos a desear salir de la corriente, porque en algún sentido, si bien la soberanía de Dios obra en la salvación, por otro lado la responsabilidad del creyente debe responder. No es una responsabilidad que está apoyada en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestra fe. Está apoyada en la gracia, en el poder y la soberanía de Dios, pero esa señal tiene que estar en nosotros. Y de esa manera Dios nos deja comenzar a experimentar esa respuesta de fe que comienza o va a ser el gran hábito de nuestra vida, la gran vocación de nuestra vida, que es creer en Jesús. Si hay algo glorioso que vos y yo estamos ahora experimentando, es la vocación de ser cristiano, la vocación de creer. Queremos creer y queremos creer mejor cada día. Dios, el Padre, es el Padre de gloria. Amén, por tanto queremos una fe de gloria, la fe que trae el Padre. Amén, debe ser un anhelo de nuestro corazón. Así que siguiendo la corriente de este mundo, un mundo totalmente aborrecido por Dios. Pero ahora vamos a ver que Él amó el mundo. Amén. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y podemos ver que Pablo ora al Padre para que Dios le revele a la iglesia ese poder que levantó a Jesús y entronó a Jesús. Dice que
operó en Jesús y está operando en nosotros contra otra operación, que es la operación de el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El que da la forma, el que conforma a todos los que están en esa corriente. Y esto se lo digo para que podamos ver juntos de dónde nos sacó Dios. Sin ninguna duda, a menos que obre la gracia de Dios en Cristo, el poder del Espíritu de Dios, una persona atada por el demonio más chiquitito, jamás de los jamases podría ser libre de ese poder. Y acá dice que fuimos liberados de una situación mucho más destructiva que de un espíritu inmundo. ¿De qué fuimos liberados? De la conformación que trajo el espíritu de este mundo, el que opera en los hijos de desobediencia, el diablo, en cada uno de nosotros. Estábamos conformados, había una forma en la cual el diablo nos metió, y a menos que opere el Espíritu de Dios, a menos que la salvación que ganó Cristo para nosotros sea traída por Dios a tu vida y a mi vida, no podíamos salir. Porque si somos libres de algún espíritu inmundo y no somos libres de la forma que Satanás había establecido en nosotros, seguiríamos atados. Pero Dios nos libró del espíritu y de la forma. Estábamos en esa corriente, no podíamos salir, lo hacíamos voluntariamente, y Dios no solamente nos libró de algún espíritu inmundo, sino que del que había traído el formato de nuestras vidas. Amén. Para pasar a otra forma. Para ser adoptados, para ser hechos hijos conforme a su Hijo Jesucristo. Era la predestinación. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si era el formato de vida que el diablo traía a nosotros, producía en nosotros hombres y mujeres desobedientes a Dios. Es decir, se aseguraba Satanás que estemos en ¿quién? En Adán. Podemos decir el trofeo del enemigo, amén, del diablo. Así como en algún momento Satanás, y esto es un supuesto mío, no lo dice la palabra de Dios, se jactó de haber hecho caer a Adán y a Eva, se jactaba de tu vida y de mi vida. Ahí había alguien que estaba orgulloso de ser nuestro padre. Amén. Y nosotros estábamos orgullosos de tenerlo como padre. ¿O no? O sea, ¿cuántas veces vos y yo, sabiendo que estábamos haciendo algo mal, lo afirmábamos y decíamos que estábamos bien haciendo eso? Y la palabra nos informa que fuimos llevados a tener ese concepto porque había un formador de nuestra personalidad, o más bien de nuestro carácter. Amén. Y estábamos contentos. Amén. Y hablando de los hijos de desobediencia, dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y ahí comienza a hablar de la junta que teníamos, con los que nos juntábamos. Los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pero esos hijos de desobediencia entre los cuales nosotros vivíamos estaban afuera y adentro de nuestra familia. Y si acá hay una separación, si hay una conformación diferente a la que teníamos en el mundo, porque Dios nos saca del mundo y nos lleva a su reino y nos lleva a la imagen de su Hijo Jesucristo, podemos ver que esta transformación que el Señor trae en nuestra salvación trae conflictos a los hijos de Dios.
porque con los que andábamos ya no andamos. Y no solamente no andamos porque no nos identificamos, sino porque ellos tampoco se identifican con nosotros. Hay algo que se quebró. Ellos pertenecen a un tiempo que nosotros no pertenecemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo, el otro tiempo pasó, aquí es un tiempo nuevo para nosotros. Todo es hecho nuevo. Pero ellos se quedaron allí. Al principio no nos damos cuenta, ni ellos ni nosotros, de lo que nos pasó, lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Pero con el tiempo empieza a haber algo, empieza a haber una diferencia y podemos ver que realmente esta es una obra que se produce de parte de Dios en el corazón nuestro, pero que se va a mostrar hacia afuera. Ya no estamos en la corriente del mundo, estamos en el reino de Dios. Ya no estamos en pecado, estamos en Cristo. Y ya no estamos compartiendo la vida con los que todavía, por la operación del príncipe de la potestad del aire, se siguen mostrando como hijos de desobediencia. Antes nos sentábamos en la misma mesa, pero ahora no podemos hacer como ellos. No podemos desobedecer como ellos. Así que muchas veces nos sentamos en la mesa y en esa mesa hay un malestar. Un malestar que es inevitable. Que si Dios nos hubiese dado a nosotros la elección de que no sea tan así la cosa, hubiésemos preferido algo más liviano. Y como Dios no trae cosas livianas, sino que es un Dios de gloria, Él tomó esas decisiones por nosotros. ¿Cuántos de nosotros, de haber sido posible, no renunciaríamos a la familia o a los amigos? Pero esto es un paso obligado. Por eso que cuando la palabra de Dios dice que Él nos dio vida, estando nosotros muertos en delito y pecados, que Dios haya traído vida significa mucho más que simplemente empezar a experimentar la vida de Cristo, la que no teníamos, sino que esto trae un conflicto en nuestra mente y corazón, porque cambiamos de forma y de formador. Hay otro mentor en nosotros, ya no es el espíritu que trae la rebeldía a los hombres contra Dios, sino es el Espíritu de Dios, que glorifica a Jesucristo, o que toma de Cristo para glorificarnos y nos lleva al Padre, como el Padre nos quiere ver, a la imagen de Jesús, su Hijo. Amén. Ese es el trabajo del Señor. Y lo está haciendo de tal manera que va a venir y que cuando Él venga, también el tiempo va a cambiar por el mundo. Y ahí sí, de una sola acción, el mundo va a dejar de ser lo que es para pasar a ser lo que Dios prometió después de la caída. Amén. Un mundo restaurado por Él. Amén. Así que dice, entre los cuales, hablando de las personas, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Amén. Todo lo que había en nosotros era el deseo de nuestro sin Dios o de nuestro no Dios. Los deseos de la carne, lo que quedó, los escombros de Adán después de la caída de pecado, por el pecado. Amén. Adán se quedó sin Dios y toda la humanidad en Adán se quedó sin Dios. Entonces lo que quedaba ahora vivir era conforme a lo que el hombre sentía, pensaba o quería, habiendo dejado voluntariamente a Dios afuera. El hombre se quedó con la creación, pero se quedó sin el Dios que creó todas las cosas. Así que nosotros vivíamos disfrutando de la creación, pero sin Dios. Y la Biblia lo llama los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son enemigos de los deseos de Dios. Entonces tratemos de ver esta mañana lo que el Espíritu de Dios está trayendo a nuestra vida en Cristo. Lo que significa que Él haya pactado con vos y conmigo mucho más allá de lo que nosotros hubiésemos querido o no,
librándonos de los deseos de la carne. Hermanos, miren, la sola realidad de que Dios nos haya librado de muchos deseos que nosotros tenemos, que no eran de Dios, ya nuestra vida se convirtió en una vida mucho más saludable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Realmente es una esclavitud total. La muerte está definida como algo mucho más que separación de Dios. Si nosotros definimos la muerte como separación de Dios, sería una forma tan simple que no podríamos entender el significado de la muerte. Y cuando alguien que está en la corriente de este mundo, formateado por el diablo, ve a una persona muerta, estamos absolutamente seguros que no está viendo la muerte. No la está viendo ni la está entendiendo. Eclesiastés dice que mejor que ir a una fiesta es ir a un funeral, porque el funeral te puede hacer pensar. Pero uno puede ver claramente que a menos que la vida de Cristo no llegue al corazón de una persona, la persona que está muerta ni siquiera puede entender lo que es la muerte. Cosa que vos y yo comenzamos a entender lo que significa a partir de todo lo que Dios nos dio y no teníamos. Porque no hay forma que Dios comparta con la muerte. Si Cristo está en mí, no hay ninguna forma de muerte. Amén. Y aunque si el Señor no viene antes de que yo tenga que salir de este mundo, la muerte está pausada por un poco de tiempo afectando mi carne, pero no mi persona. Porque la muerte no nos toca nunca más. La muerte no te va a tocar. Aunque por un poco de tiempo esta carne en la cual vivíamos, porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos, así como están, con todo nosotros no morimos, porque seguimos reinando con Cristo en los cielos. Amén. Seguimos reinando, estamos reinando. Amén. Gloria a Dios. Así que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo no sé cómo lo habrá mirado Dios. Nosotros, por ignorar en el estado en que estábamos, no entenderíamos nada, pero éramos hijos de ira. Dios estaba enojado con vos y conmigo. Y de una manera bastante importante, porque estar enojado es una cosa, pero tener ira, éramos hijos de ira igual que los demás. Amén. No sé cómo sería para Dios eso, pero Dios tenía planes diferentes para nosotros, no era ira. Amén. Y dice, pero Dios, o sea, lo que leímos anteriormente es la definición de todas las personas sin Cristo, pero Dios que es rico ¿en qué? Perdonó a todos los hombres para ser el Dios bueno que es. ¿Dice así? No dice así. Amén. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y ustedes pueden darse cuenta que ya venimos leyendo una palabra que está separando lo que está en la corriente del mundo a los que entran en la corriente del Espíritu de Dios. Hay una separación, viene trayendo una separación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que te amó y me amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y acá nos está informando más acerca de lo que decía en el primer versículo, ¿no? Y Él os dio vida
a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí comienza a explicar lo que significa que nos haya dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos explicó qué significaba estar muertos en delitos y pecados. Y ahora nos va a decir lo que significa estar vivos. Amén. ¿Qué es esa vida que nos dio? Y esa vida no viene de la ira, viene de la misericordia de Dios, del amor con que nos amó. Cuando uno habla y lee esa frase, el amor con que nos amó, estamos viendo un amor que grande. Un amor grande. No podemos decir que es un amor diferente con la que amó al mundo. Porque el mundo, amó Dios al mundo. La ira de Dios al mundo no tiene nada del amor de Dios. O Dios te ama o te aborrece. Y esto no es algo que se explica así en todos lados. Pero la palabra de Dios dice que si Dios no te ama en Cristo, te aborrece en Adán. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Eran hijos del mismo padre, de la misma madre, estaban en el mismo vientre, eran mellizos, compartían ambos a la misma mamá y al mismo papá, pero Dios eligió a uno en amor y desechó al otro. Y lo desechó completamente, porque mostrándole a lo largo de la historia de Israel el amor a Jacob le mostró de la forma que aborreció a Esaú. Eso es lo que dice el profeta Malaquías. Amén. Así que, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, en esa forma de desprecio a Dios, esa forma donde nosotros lo dejábamos a Dios completamente afuera de nuestras vidas, Dios no era nuestra elección, aborrecíamos a Dios. Dios no fue así con nosotros. Y a veces necesitamos remover todas estas cosas que Dios dice con el propósito de cambiar. Acuérdense, el año pasado estuvimos hablando mucho, nuestra actitud hacia Dios. Que nuestra gratitud sea una gratitud llena de gloria, porque estamos entendiendo por qué darle gracias a Dios. Creo que cuando le damos gracias a Dios simplemente porque tenemos que darle gracias a Dios, estamos pecando a veces contra Dios. Dios quiere que vos sepas por qué darle gracias. Por eso Pablo ora por la iglesia para que sepan cuál es la esperanza, cuáles son la gloria de las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos, y cuál es ese poder que levantó a Jesús y lo puso a gobernar sobre todas las cosas y eternamente sobre el pueblo que Dios había elegido en la eternidad. Decirle gracias a Dios por decirle gracias automáticamente está ahí rayando el pecado. Dios quiere que vos y yo sepamos por qué decirle gracias y nos está mostrando todo lo que nos dio y cómo lo hizo, y no mandó a un ángel a hacerlo. Dios administró el antiguo pacto por medio de ángeles, pero cuando tuvo que ministrar o traer su amor, lo trajo Él personalmente por medio de su Hijo. Y por medio de su Hijo lo trajo a tu vida y a tu corazón. Ese es el gran amor con que nos amó. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, ¿qué? Salvos. ¿Cuándo hemos recibido la vida nosotros? ¿En qué momento hemos recibido la vida? Cuando recibimos a Jesús, el momento en que hicimos la oración de fe, o en el momento que empezamos a congregarnos, o hace 2000 años cuando Cristo murió y resucitó. En el momento que Jesús resucitaba, allí Dios te daba la vida. ¿Cuándo crees? ¿Cuándo hemos? Bueno, hay una elección eterna,
pero hay un hecho real que tenía que producirse. Miren, se tenía que producir para los del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto como para los del Antiguo Pacto. Porque ambos pactos, la salvación la otorgan por gracia. Uno en la gracia de aquel que iba a venir y el otro nosotros en aquel que vino y que va a venir. Ya no para salvarnos, sino para llevarnos a la forma perfecta, completa de la promesa hecha por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Porque saben, hermanos, Dios desde antes de la fundación del mundo prometió, juró o decretó que íbamos a estar delante de Él sin mancha, sin pecado, sin nada que Dios no quiera ver en nosotros. ¿Cuántos sintieron vergüenza por cosas que hicieron, que ya fueron hechas, que están ahí, que nos acordamos nosotros porque Dios ya no se acuerda? Y no porque no se acuerde, sino porque no se acuerda. ¿Entienden? Él no se quiere acordar. ¿Y por qué no se la acuerda? ¿Por qué no las ve Dios? ¿Por qué Dios no ve eso que vos y yo pudimos haber hecho antes y después del tiempo que Jesús nos alcanzó? ¿Por qué no las ve? La respuesta es muy simple, porque no están. No están, claro. No están. No están. En términos de la justicia de Dios, ese pecado ya fue castigado. Estás libre. Estás libre. Lo hiciste, lo pagó otro. Por eso darle gracias a Dios es un asunto muy importante y de mucho peso para nosotros, que no podemos ignorar, que tenemos que saber, y no con sabiduría propia, sino la que trae Dios, la que trae el Espíritu Santo. Porque esa es la voluntad de Cristo. Cuando Pablo está orando al Padre para que los efesios reciban más de Dios, es la mediación, la intercesión de Cristo. Pablo es un apóstol, es un enviado de Jesús, está ejerciendo esa intercesión por la iglesia que le corresponde al sacerdocio de Cristo. Acuérdense que Pablo, apóstol de Jesucristo, significa enviado de Cristo. Está haciendo algo que Jesús está haciendo delante del Padre. Es Cristo quien quiere que vos y yo sepamos. Darle gracias a Dios es un asunto muy importante. Muy importante. Y si le damos gracias a Dios con ignorancia, pudiendo saber, o porque le damos gracias a Dios porque estamos acostumbrados, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, obviamente gracias a Dios por todas las cosas, pero el gracias a Dios de alguien instruido, formateado por el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, tiene más gloria que aquel que le da gracias a Dios por darle gracias, porque hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Amén? Muy bien. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ya lo explicó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En la resurrección de Jesús se decretó tu vida. En ese punto todos hemos recibido vida. Todos aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para que sean santos y sin mancha delante de Él. En amor, el mismo amor que está describiendo ahora. En ese amor, ese gran amor con que nos amó, es un amor que no está improvisado por Dios. No es algo que Dios decidió hacer en el tiempo, lo decidió en la eternidad. Allí fuimos amados por Dios. Porque Jesús fue sacrificado, como dice Apocalipsis 13, desde antes del tiempo, o del principio del tiempo. Así que, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, un regalo de Dios para tu vida y mi vida. No le hemos dado nada, no hay mérito ninguno en ninguno de nosotros para ofrecerle a Dios algo.
ni antes ni después. Lo que sí podemos tener después es fidelidad si se la pedimos, obediencia si se la pedimos. Vos y yo tenemos que tener presente de que no estamos en nosotros mismos capacitados para ofrecerle a Dios la vida que en Cristo trae el Espíritu Santo. La vida que trae el Espíritu de Dios en Cristo en nosotros es mucho más abundante que lo que nosotros podemos disponer para Dios. No adoramos a Dios a nuestra manera, a nuestra forma. No es lo que vos y yo decimos de Dios y de cómo servirle y adorarle. Es como el Espíritu de Dios con la palabra nos dice cómo caminar con Dios en este camino que es Cristo, no la corriente del mundo. No puede haber mezcla. La mezcla tiene que salir por, digamos así, el camino, la puerta ordinaria de Dios, que abrió Dios. ¿Cómo? A través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo, trayendo convicción a nuestro corazón del pecado y cambiando todo ese formato que de alguna manera el diablo trajo y que probablemente pueda estar que mezclando tu manera y mi manera de adorar a Dios. Y vos tenés que revisarlo. Y lo curioso de todo esto es que el hombre no está capacitado en sí mismo para revisarlo. Necesita pedirle ayuda al Espíritu de Dios. Tenemos que caer siempre a aquel que Pablo invoca para que Dios nos dé algo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para que tengamos seguridad hasta el final que Dios nos dé. Seguridad. Dios nos adjudica una herencia ahora que es necesario que la retengamos por medio del Espíritu de Dios. Hasta que finalmente estemos cara a cara con el Señor, con nuestros ojos podamos ver. ¿Cuántos desean ver los ojos del Señor? ¿Saben? Hay uno que vio los ojos del Señor y dice que salió llorando amargamente. No porque el Señor lo hubiese condenado, pero él se sintió condenado. ¿Quién es ese hombre? ¿Se acuerdan? Pedro, lo había traicionado. Amén. Nosotros vamos a tener una explosión de alegría el día que podamos ver los ojos del Señor mirándonos. Vos con tus ojos lo puedas ver. Yo no sé cuánto deseo tenés de eso. Deseamos verlo. Pero el Espíritu Santo está haciendo un trabajo glorioso y maravilloso de mostrarnos la imagen de Jesús desde ahora. ¿Amén? Muy bien. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. La vida en la resurrección de Jesús estuvo dispuesta para los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento. Y aunque se nos imputa ahora, en este tiempo, en ese punto Jesús dijo en su muerte, consumado es. Y cuando resucitó, nos dijo la palabra que el poder que lo resucitó, la operación del poder de su fuerza que operó en él como opera en nosotros, lo llevó a la diestra del Padre, para que allí por el Espíritu de Dios prometido que envió, está trayendo esa vida que hace 2000 años ya estaba para vos y para mí. Y que delante de los hombres del Antiguo Testamento por 4000 años esperaron, llegó aquella vida. Amén. Llegó para ellos y ya estaba para nosotros. Amén. Dice, y juntamente con él nos resucitó. Y nosotros entendemos que esa resurrección es la primera resurrección de la que habla Apocalipsis 20. La del Espíritu. La del llamado eficaz. Dios no es Dios de muertos. El que no naciere no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. No puede conocer el reino de los cielos, lo que la palabra llama nuevo nacimiento. Acá Pablo la está nombrando como nos resucitó. Y dice que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo. Y fíjense cómo empieza a definir ahora el versículo 3 del capítulo 1. Amén, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo, allí donde nos sentó. Y eso habla de nuestra posición de justificación. Estamos justificados. Fuimos liberados de la condenación del pecado. Y ahora estamos siendo bendecidos. Hay una relación de vida constante, permanente y eterna con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por eso estamos reinando, porque Jesús reina, nosotros acá en la tierra estamos reinando. Estamos reinando sobre la muerte, estamos reinando sobre el pecado, porque ni la muerte como enemiga, ni el pecado como enemigo nos puede separar de Dios. Ni el diablo como enemigo nos puede separar del poder de Dios. Amén. Y estamos ministrando la gracia con toda libertad. Y no solamente porque podemos hacerlo, porque no hay nadie que venga a detener el culto o esté prohibido en la nación, sino que lo podemos hacer porque Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo, y esa victoria te la dio a vos y me la dio a mí. Estamos sentados en ese sentido, y cuando terminemos el tiempo acá en la tierra, viviendo en este cuerpo, no viviendo en la carne, aun cuando haya algunos destellos de carne en nosotros, y entremos en el reino de los cielos, entonces dejaremos de ministrar como sacerdotes la gracia de Dios, porque eso es lo que hacemos, todos como cristianos, predicamos a Cristo, anunciamos el pacto de gracia, anunciamos la persona, la cabeza de ese pacto que es Jesús, para que la gente crea en Jesús y reciba la bendición que trae el pacto de gracia. Amén. Cuando terminamos de hacer eso acá, porque el Señor nos llama, seguimos reinando y viviendo con Cristo en los cielos, hasta que Él regrese, y vamos a regresar con Él, porque nunca más estaremos separados de Dios, como estuvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y teniendo como mentor al diablo. Eso se terminó. Nunca más. Somos una nueva criatura en Cristo y estamos reinando. Estás reinando. Amén. ¿Tenemos problemas? ¿Estás pasando por algún problema? ¿Cómo resolverías el problema que estás pasando? ¿Qué harías? ¿Cómo pasarías tu problema? Si vos mirás el problema, ¿qué te pasaría con el problema? Te hundirías, como Pedro. Amén, Señor, ¿puedo caminar hasta vos? Sí, vení, Pedro. Salió caminando y en vez de seguir con los ojos en Cristo, empezó a mirar las olas, dice, el problema. Y se asustó y se empezó a hundir. ¿Y cómo le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te dio Dios la solución de tu problema? ¿Cómo alivia Dios el problema que vos estás llevando? Esto es muy importante. El medio es la fe. Eso que le estamos pidiendo a Dios que aumente en nosotros, quien pone la mirada en esta bendición que es para nosotros Cristo, no importa el problema por el que esté pasando, que a veces son grandes, hermano, son grandes. Pero en la fe que Dios nos dio está la victoria. En la fe que el Señor nos dio está el alivio de saber de que eso puede ser muy grande, pero jamás va a tocar el lugar que Dios te dio en Cristo. Estamos sentados con Él. Que Dios te dé luz, que me dé más luz. Yo quiero ver más. ¿Qué es eso? Amén. Es la fe, esa es la respuesta todopoderosa que tenemos los hijos de Dios. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios. Lo vamos a dejar acá. Así nos metemos con más tiempo en el próximo domingo. Amén. Vamos a ponernos de pie.